están? Bien, muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de recibir aquí en la mañanera al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la secretaria de Energía, Luz Helena González, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador. Vamos a iniciar con quienes quieren los precios, como siempre, y después vamos a pasarle la palabra al Gabinete Económico. Si ustedes recuerdan, cuando presentamos el fortalecimiento del Plan México el 3 de abril del presente, hablamos de que el 5 de mayo íbamos a presentar una serie de medidas de fortalecimiento de la economía nacional y de fortalecimiento de la producción nacional en distintas áreas. Hemos estado trabajando en este tema bajo la coordinación del secretario de Economía y nos va a presentar en qué consisten estas acciones que estamos tomando. Después la secretaria de Energía también, de cómo fortalecer las compras nacionales, principalmente en Comisión Federal de Electricidad y Pemex, aunque hoy se presenta de CFE, y después el impacto económico que esperamos en términos del crecimiento económico de estas medidas que se anuncian el día de hoy. Es un día importante, es 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla, y pues es un buen momento un buen día más bien, para presentar este fortalecimiento de lo hecho en México, del Plan México. Adelante, bueno, primero, perdón, rápido, ¿quién es quién? Iván, y luego el secretario de Economía. Adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. ¿Quiénes quieren los precios? Como desde hace algunas semanas iniciamos con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, y continuamos con las buenas noticias, ya que ahora tenemos un 94% de las estaciones de servicio que están cumpliendo con este compromiso, y tenemos un precio promedio que ha estado disminuyendo del 2 de marzo al 2 de abril, 23.66, y ahora el 2 de mayo está en 23.62. Les recordamos que tenemos nuestro mapa virtual disponible para que puedan ver prácticamente en vivo el precio del litro de gasolina. Adelante, por favor. Tenemos nuestro monitoreo, precios justos, destacando esta de Pemex en San Mateo Atenco, Estado de México, en 23 pesos con 19 centavos, y aquí en todas las demás regiones. Vamos a ponerle una palomita. Precios caros, sigue habiendo estaciones de servicio que manejan precios caros. Tenemos esta Petro-7 en Apodaca, Nuevo León, que venden 24 pesos con 99 centavos el litro de la gasolina regular, con un margen de ganancia de 3 pesos con 57 centavos por litro. Les vamos a poner un tache. En nuestro seguimiento y monitoreo del precio de la canasta básica, tenemos la más barata en León, Guanajuato, Chedraui y Poliforum, 699 pesos con 30 centavos, y la más cara H-E-B de San Luis Potosí, 1012 con 56. A esta le vamos a poner una palomita y a H-E-B le vamos a poner un tache. Tres ciudades, adelante. Iztapalapa, Ciudad de México, la más barata, Soriana Hiper La Viga, 840 con 70, palomita. La más cara, Mega Soriana La Viga, 862 pesos, también palomita, por estar por debajo de los 910. Saltillo, Coahuila, la más barata, Soriana Hipercos, 808 con 60, palomita. La más cara, H-E-B República, 950 con 65, tache. Morelia, Michoacán, Mega Soriana Chapultepec, 871 con 60, palomita, y la Comer de Morelia, 958 con 5, tache. Continuamos. Queremos destacar que a partir de la firma la renovación del PASIC que encabezó nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, la mayoría, si no es que todas las cadenas comerciales han disminuido el precio de la canasta básica, precio promedio. Entonces, aquí tenemos, no las voy a mencionar todas, pero destacamos, por ejemplo, Smart, que aunque no ha cumplido con los 910 pesos, sí ha hecho, por ejemplo, sí hay una reducción en el precio promedio de su canasta básica de 84 pesos. Chedraui 57.10 a precio 52.28, Walmart 40.97, desde noviembre del 2024, que fue la firma, a prácticamente 5 meses. Vamos a la que sigue, por favor.
Bien, les presentamos una biblioteca digital. Estamos anunciando que tenemos esta biblioteca, es bibliotecadelconsumidor.profeco.gov.mx. El equipo se hizo a la tarea de 577 revistas. Tenemos ya digitalizadas 32 ediciones de cómics, más de 30 libros editados, pero tenemos un motor de búsqueda. Si ustedes quieren encontrar algún estudio, alguna tecnología doméstica, algún platillo sabio, lo ponen en el buscador y les va a arrojar el histórico de todo lo que pueden hacer y consultar. Entonces es una herramienta muy importante que les queremos presentar. Adelante. Y ya salió la revista del consumidor de mayo de 2025 con estudios de calidad, Cuida tu dinero, Brújula de compra, Platillo sabio. Tenemos una sección nueva que se llama Consuminis, en donde explicamos para niñas y niños el etiquetado frontal. Es un artículo muy interesante, pueden descargar aquí la revista. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, no cargues gasolina donde se vuelan la barda con los precios. Hay 96% de estaciones de servicio que venden en menos de 24 pesos el litro de gasolina regular. 2, con el quienes quieren los precios puedes encontrar establecimientos que venden a precios justos, utilízalo. 3, consulta nuestra biblioteca digital, encontrarás información histórica para cuidar tu economía. 4, descarga la edición de mayo de nuestra revista del consumidor, hay artículos y consejos dedicados a las mamás. Nuestras redes sociales, el número del consumidor y la página de internet. Muchas gracias, presidente. Gracias, Iván. Marcelo. Adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Les voy a presentar una síntesis de las medidas que nos ha pedido la presidenta Sheinbaum que se pongan en marcha. La siguiente, cuyo objetivo principal es proteger la industria nacional, la producción nacional, el contenido nacional, por lo tanto los empleos en México. Ese es el objetivo final de todo lo que estamos. ¿En qué se debe traducir? En más empleos en México. Les presento primero el caso de la industria acerera mexicana, la que sigue, por favor. Para poder importar productos siderúrgicos de cualquier país del mundo se necesita un registro. Tienes que presentar ante la Secretaría de Economía en dónde se produce, le llamamos molinos, es decir, las plantas siderúrgicas, ahí donde sea, en cualquier parte del mundo, en donde se produce. En ese registro las empresas deben de informar los datos de los molinos de acero del cual proviene el material que están importando. Nos ordenó la presidenta que revisáramos uno por uno, son más de 2,000. Revisar uno por uno. Esto significa que en este momento tenemos personal más o menos en 6 países del mundo, el más lejano es Malasia en este momento, haciendo inspecciones. Entonces, de todo ese trabajo se ha llegado a la conclusión, todavía no terminamos, de que 1,062 molinos que están en el registro presentado por quien importa el acero tienen inconsistencias o tienen irregularidades o de plano no existen, y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, de esos registros. Vamos a quitar 1,062 registros de molinos. Eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene esto brevemente? Se evitará que comercializadoras, hablo del importador, usen registros apócrifos para importar acero. Vamos a reducir la evasión arancelaria porque pues no pagan impuestos tampoco. Es decir, pagan impuestos menores o tienen beneficios. Entonces vamos a reducir la evasión y vamos a fortalecer el comercio. Vamos a evitar la triangulación del acero. La siguiente, por favor. Vamos a poner un video, si me lo permite, muy breve. Adelante, por favor. Industria del acero en México. El acero es un insumo estratégico utilizado en la industria de la construcción y en la elaboración de materias primas indispensables para la cadena productiva de diversos sectores económicos, así como en la fabricación de una gran variedad de productos finales. Por ejemplo, automóviles, refrigeradores, lavadoras, martillos, desatornilladores, llaves, bicicletas, sillas, estanterías y camas. México es el 15º productor mundial de acero, generando aproximadamente 683,000 empleos y una inversión de 14.1 mil millones de dólares, destacándose por su mano de obra calificada y bien remunerada.
El acero es una industria clave para la economía de nuestro país. Por ello, es fundamental garantizar un comercio justo y ordenado, que fortalezca a la industria nacional y proteja los empleos que dependen de ella. Para fomentar la producción nacional, se creó el registro para importadores de productos siderúrgicos, el cual permite a las empresas importar fácilmente acero proveniente de otros países. En este registro, las empresas deben informar los datos de los molinos de acero del cual proviene el material. Un molino de acero es una fábrica que produce barras y láminas de acero utilizadas como materia prima en distintos procesos productivos. Al día de hoy, contamos con un padrón de 2.233 molinos registrados, el cual permite conocer de dónde proviene el acero y en qué condiciones fue fabricado. Para proteger a nuestra industria acerera, la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha instruido a la Secretaría de Economía revisar a fondo el padrón de molinos y su trazabilidad, así como realizar verificaciones físicas en instalaciones ubicadas en distintos países del mundo. Hoy damos a conocer que de la revisión de los molinos registrados, hemos encontrado que 1.062 presentan inconsistencias e irregularidades, como la simulación de procesos productivos, por lo cual se procederá a cancelar su registro, impidiendo que se siga importando de estos productores. De esta manera, aseguramos que el acero que entra a México cuente con todos los requisitos de la ley, garantizando un comercio justo que aumente la competitividad de nuestra industria. Proteger a la industria nacional del acero, salvaguardar los empleos y fomentar la inversión productiva son prioridades del Gobierno de México. Gobierno de México. Entonces, para cerrar el capítulo de acero, se cancela el registro de 1.062 registros de molinos en muy diversos países del mundo. En este momento tenemos personal en varios países, no puedo dar el nombre porque puedo dificultar sus operaciones. Bueno, eso respecto al acero. ¿Qué impacto va a tener esto? Bueno, que el productor nacional tenga condiciones justas de competencia con lo que se importa, porque si no, pues están cometiendo, ahora sí que como decimos si fuera fútbol, es un foul, es una falta, es un abuso respecto a nuestra industria nacional, por eso se tomó esa decisión por parte de la presidenta Sheinbaum. Ahora, también les quiero comentar respecto a textil, que es la que sigue. Adelante, por favor. Adelante, la que sigue, gracias. Bueno, desde el 19 de diciembre del 24 se publicó un decreto que puso un arancel del 35% a 138 fracciones. Fracciones es como clasificas lo que importas, es lo que quiere decir fracciones. Por eso 138 tipos distintos de textiles. Y también se incluyó algunas de calzado. La Secretaría de Economía procedió a revisar un programa que está diseñado, que se llama IMEX, que está diseñado para permitir que empresas que producen en México pero exportan a otros países, Estados Unidos, Europa, en fin, puedan importar temporalmente alguna parte importante, relevante de lo que van a exportar. Se llaman importaciones temporales. ¿Por qué? Porque no se van a quedar en México, no son para el consumo en México, son para lo importas y lo mandas a otro país del mundo. Entonces se hizo una revisión y vimos que 8 empresas hacían uso ilegal de esto, es decir, estaban engañando al Gobierno de México, diciendo estoy importando textiles o calzado para después exportarlos, verificamos, checamos, vivimos que no lo exportan, estaban mintiendo. Entonces se les canceló a esas 8 empresas del programa, se congelaron sus cuentas y con apoyo de la Fiscalía General de la República estamos en investigación. Además quiero agradecer mucho a la Fiscalía su apoyo para esto. Habían realizado importaciones por un total de 24,000 millones de pesos mintiendo al gobierno. Entonces nos pidió la presidenta Sheinbaum que revisáramos todas esas empresas, sobre todo las más grandes. Y esa es la consecuencia. Entonces, además de poner aranceles de 35%, porque nos estaban vendiendo productos debajo de costo casi, también se revisó a las empresas que están importando con este argumento de importación temporal y que nos estaban mintiendo. Entonces, esto ha tenido un impacto muy grande y ahora también nos pidió a la presidenta que el 14 de mayo reunamos a quienes producen estos productos textiles en México con todas las empresas que demandan, que necesitan textiles en nuestro país. Vamos a tener más de 200 empresas registradas, acuerdos comerciales pactados, hay ya 38 millones de dólares de acuerdos. Entonces, no solo es poner aranceles, sino lo que nos ha pedido la presidenta, que se traduzca en empleos en México y que realmente podamos sustituir eso que estábamos importando. Adelante, por favor.
Ahorita le explico por qué a la Fiscalía. Pues porque hay varios delitos federales. Pero bueno, beneficios para la industria textil, pues promover condiciones justas de mercado, aumentar la producción y competitividad de la industria, crear más empleos, evitar el contrabando, privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene tratados comerciales. Como resultado, desde que entró en vigor la medida, ha caído la importación de productos textiles que estaba creciendo año con año. La industria textil de México había perdido 80,000 empleos. La que sigue, por favor. Bueno, voy a poner un video ya, casi voy a… Siguiente video, por favor. Industria textil en México. El 19 de diciembre de 2024, el Gobierno de México emitió un decreto en el que se aplicaron aranceles temporales del 35% a 138 fracciones arancelarias relativas a la confección y del 15% a 17 fracciones de productos textiles provenientes de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio. Esta medida se tomó para fortalecer la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales, ya que se estaban introduciendo al país productos con precios por debajo del mercado que afectan la producción nacional. A poco más de 2 meses de su entrada en vigor, ya se observan los resultados. Durante el primer bimestre de 2025, el valor de las importaciones de estos productos disminuyó un 12% con respecto al año anterior. Asimismo, las importaciones temporales, es decir, aquellas que ingresan al país sin pagar aranceles para utilizarse en procesos productivos, experimentaron una caída del 53%. Esto es positivo porque la Secretaría de Economía encontró que muchos productores importaban con este beneficio, pero no cumplían con el requisito de exportar el producto final. El volumen físico de las mercancías importadas también bajó. En particular, los productos terminados, como prendas y piezas de ropa, se redujeron en un 60%. Esto sugiere una contención efectiva del ingreso de productos que compiten directamente con la industria nacional. También es relevante destacar el cambio en la geografía del comercio. Mientras que la participación de países del TEMEC en estas importaciones creció del 15 al 24%, las provenientes de países asiáticos se redujeron drásticamente, favoreciendo el comercio con nuestros principales socios comerciales. A la par de esta medida, se han implementado acciones para combatir el ingreso ilegal de textiles y productos pirata al país, así como la cancelación de programas IMEX vinculados a operaciones fraudulentas. Se dio de baja a 8 empresas ubicadas en Baja California, Aguascalientes y Jalisco, que simulaban procesos de manufactura y exportación, acumulando importaciones por 24,000 millones de pesos, generando un daño significativo a la industria nacional. Esta medida, impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, ha comenzado a dar resultados claros. Con esta política comercial, México protege su industria textil, fomenta la producción nacional y refuerza su competitividad. Bueno, muchas gracias. Gobierno de México. Ya casi voy a terminar. La siguiente medida tiene que ver, ya vimos acero, textiles. La siguiente medida es ajustar los precios de referencia. Bueno, este es un documento que hicimos, voy a ser muy breve en esto. Cuando alguien importa un producto que ustedes quieran, el importador, quien lo importa, debe declarar su valor para pagar impuestos. Es decir, si tú vas a importar un vehículo, o si vas a importar una prenda, o si vas a importar algún alimento, tienes que decir, cuando vas a importar, cuánto vale lo que importas. Sobre eso calculamos el impuesto. Entonces, evidentemente, hay muchas veces que se nos presenta que se manejan precios por debajo de lo que es real. Y para eso se crearon precios de referencia, para que no declares un precio abajo de lo que es el precio de referencia internacional. Entonces, se establece un valor mínimo aceptado. Hoy en día, estos precios de referencia funcionan para varios rubros, pero se van a ampliar también a lo que son artículos deportivos, papel, cartón y otras actividades. Bueno, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy simple, ¿no? Declaré que me costó solo 10 pesos para pagar menos impuestos, cuando el precio real son 100, de una bicicleta que estoy importando. Entonces, ahora con este cambio, aunque declare yo que mi bicicleta costó 10 pesos, voy a tener que pagar 100. ¿Por qué? Porque ese es el precio de referencia. La bicicleta vale 100, no vale 10. Esto es muy importante para la industria nacional, porque si no, con el precio de referencia, o mejor dicho, si no hay precios de referencia adecuados, puedo abusar y entonces importar cosas extraordinariamente baratas. Esto
los precios de referencia se van a ajustar para evitar la evasión de impuestos y desde luego proteger a las empresas y al empleo en México. La que sigue, por favor. Estas son las fechas en las cuales se va a ajustar esto. Muebles y aparatos de alumbrado será el 12 de mayo, juguetes, juegos y guitarras será el 26 de mayo, artículos para recreo deporte el 16 de junio, como les decía, y papel y cartón el 16 de julio. Bueno, la que sigue ya vamos a terminar. Y luego está la campaña Hecho en México, la siguiente, por favor. Entonces, se ha preparado una campaña muy amplia en combinación con el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, se inicia en junio del 25 para apoyar lo que ha sido la iniciativa del Gobierno de México de rescatar, establecer y promover el orgullo de Hecho en México. Entonces se va a sumar todo el sector privado mexicano y esto empieza en junio del 25, una vez que termine el proceso de elecciones para el Poder Judicial. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Adelante, Luz. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta. Dentro de los trabajos que estamos realizando también en el Gabinete de Desarrollo Económico, la Comisión Federal de Electricidad también va a contribuir con esta política que busca impulsar acciones para incrementar el contenido nacional. ¿Qué significa eso? Que los insumos y materiales que se utilizan en los proyectos se produzcan en México en una mayor medida. Estas acciones se van a realizar en el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional que presentamos en algunas mañaneras anteriores aquí en este lugar, y vamos a aprovechar esta expansión que se va a hacer de todo el sistema eléctrico nacional para desarrollar y sobre todo apoyar a la industria eléctrica manufacturera en específico y otros sectores también ligados con la industria eléctrica. En concreto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar este contenido nacional, lo que les señalaba, que es la producción de insumos y de materiales que se requieren en los proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad y en las obras y en las compras que se realizan, en especial en 3 bloques específicos. Me voy de abajo para arriba. En términos de los proyectos de distribución, que son las construcciones de las subestaciones de distribución eléctrica, ahí actualmente tenemos un porcentaje muy bajo de insumos nacionales, es el 25%, y paulatinamente vamos a ir creciendo hasta el 50% y creemos que hay capacidad incluso de llegar hasta el 60% de insumos de producción nacional. Ahí nos referimos pues a interruptores, a cuchillas, a tableros de control, cosas que se producen o se pueden producir de manera muy rápida en nuestro país. En el segundo bloque son todos los proyectos de transmisión. Ahí los proyectos de transmisión son estas grandes carreteras donde están las torres de transmisión. Creemos que también en ese sector que actualmente tiene una integración nacional del 30%, es decir, solo el 30% de los insumos de los proyectos de inversión se producen en nuestro país, es posible incrementarlo hasta el 50% e incluso hasta el 60%. Y por último, los proyectos de generación. Ahí los proyectos de generación es un poco más complicado porque son 3 componentes muy grandes: turbina de vapor, turbina de gas y los generadores, que solo lo producen 3 países en el mundo, pero ahí lo que queremos, estamos teniendo pláticas con los tecnólogos para poder incrementar el uso, por ejemplo, de cable y acero producido en México y poder pasar a un mayor porcentaje de integración nacional. Es cuanto. Permiso, Presidenta. Buenos días. ¿Por qué es importante esta estrategia de la Presidenta de aumentar el contenido nacional? Vamos a recordar cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Y aquí la palabra importante es Producto Interno, es lo que se produce internamente. El Producto Interno Bruto tiene los siguientes componentes: consumo, inversión, gasto de gobierno, y luego tenemos las exportaciones y le restamos las importaciones. Las importaciones entran con signo negativo en el cálculo del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque no forman parte de la producción interna. La estrategia
que estamos presentando en este momento, impulsada y dirigida por la presidenta, lo que busca es incidir sobre las distintas variables del Producto Interno Bruto con el fin de aumentar el crecimiento. Lo que nos instruyeron fue hacer unos cálculos, son cálculos preliminares, estimaciones basadas en la estrategia de la Secretaría de Economía, en la estrategia de la Secretaría de Energía y cómo incidiría en la economía del país. Si logramos un incremento del 10% al menos en las compras gubernamentales representan cerca del 11% del Producto Interno Bruto, tomando todos los órdenes de gobierno. Si además logramos sustituir el 10% de las importaciones manufactureras, que es lo que ha presentado la estrategia que ha presentado el secretario Ebrard, las manufacturas representan cerca del 20% del PIB en México. México es una de las potencias manufactureras del mundo. Para que tengan una idea, como porcentaje del PIB, en México representa 20%, en Europa es cerca del 15-14%. Si logramos sustituir importaciones manufactureras con importación hecho en México y estimulamos, hay un estímulo directo a la demanda interna, los programas sociales representan cerca del 2.3% del PIB, eso le da un soporte muy fuerte al consumo y el fortalecimiento de proveedores nacionales. ¿Cuál es el impacto estimado de manera preliminar? Pero estamos relativamente confiados en las estimaciones. Podremos agregar 7 décimas, 0.7 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB. Quiere decir que si la economía crecía 2%, estaría creciendo 2.7%. Podríamos tener un empleo adicional de 700,000 empleos al año, un aumento sostenido en la producción de vehículos. Esto es muy importante. La industria automotriz es una de las industrias más importantes del país y lograríamos consolidar al sector como un motor de crecimiento e integración regional que ahora, debido a la baja contenido o al mediano contenido que tenemos de la parte hecha en México, podemos aumentar de manera muy significativa estos efectos de arrastre hacia el resto de los sectores y un impacto muy positivo en la economía regional. ¿Será cuánto, Presidenta? Pues estos son los anuncios muy importantes el día de hoy y vamos a las preguntas. Gracias, Presidenta. Respecto al Consejo de Morena que se llevó a cabo ayer, ahí se presentó una carta que usted envió al partido, nos la distribuyó la dirigencia del partido Morena. Ahí hay dos temas que a mí me llaman mucho la atención porque son recurrentes respecto a un consejo que se llevó a cabo más o menos hace un año. Ahí hubo una carta también del expresidente López Obrador, que se dio un resumen también en esa ocasión, usted estuvo presente. Hay dos temas que a mí me llaman la atención. Una, se pide que a la militancia que cuiden al partido para que Morena no se convierta en un partido de Estado. Y otra también es que se evite a toda costa la colusión con el crimen organizado. Esos dos temas, cuello blanco. Crimen organizado y de cuello blanco. Esos dos temas, Presidenta, ¿hay algunas señales de que le preocupen a usted acerca de que estas dos circunstancias ya estén ocurriendo en el partido y que haya que dar marcha atrás, hacer un alto en el camino, replantearse, que no se convierta en un partido de Estado? Ya lo es. Hay manera de revertirlo. Y también este tema de la colusión con el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, también usted ve signos de que esté ocurriendo, de que haya que revertirlo, de que haya que combatirlo, simplemente son advertencias al partido. No fueron solo esos 2 puntos, fueron 10 puntos, que realmente son ya los había presentado yo el día que presenté mi licencia Morena, y son 10 puntos. El primero habla de la importancia de la unidad, los otros puntos tienen que ver con la ética de la transformación, que los recursos económicos no se vuelvan
la distinción de un militante, sino todo lo contrario. El poder es humildad y nosotros debemos comportarnos con rectitud siempre, con humildad, con honestidad, sin parafernalias vinculadas con el poder de antes. Todo eso está en los 10 puntos. Los otros 2 puntos tienen que ver pues con la historia de México y lo que fue el PRI durante tantos años en nuestro país. No hay nada que se parezca de Morena a aquello, porque el PRI era un partido corporativo, es decir, las organizaciones obreras, las organizaciones empresariales, campesinas, participaban como tales en el partido de Estado. En este caso no, Morena tiene una afiliación individual, pero de todas maneras es importante por la historia de México ponerlo en los puntos y decir, no caigamos en lo que fue una historia en nuestro país que no fue buena. Y la otra pues es parte de las orientaciones, no hay nada que pueda vincular al partido Morena a ninguna situación de vínculo con la delincuencia, sino sencillamente es un elemento sustantivo que debemos de tomar en cuenta siempre. Ok, gracias. En una nota que traemos publicada en imagen en Excelsior, hacemos hincapié en cómo el hecho que ocurrió en Chalco con la señora que pues asesinó a 2 personas defendiendo una casa que presuntamente estaba invadida. Se destapa también un tema de invasión de casas muy fuerte en el Estado de México. Ahí participan en esta red de delincuencia diversas organizaciones criminales que están bien identificadas, la Unión Tepito, los 300, la Choquiza, sindicatos incluso, y sobre todo en los municipios del oriente del Estado de México. Quisiera… si usted durante la presentación que hicieron ayer del programa de rescate en la zona oriente del Estado de México, se habló acerca de rescatar también vivienda, de hacer quitas con el Infonavit, con el Fobiste, reestructurar créditos, pero no se habló de este tema, Presidenta. ¿Se tiene algún diagnóstico de la gravedad del tema de la invasión de casas en los bloques de casas de los que usted ha hecho referencia en muchas ocasiones? Casas que quedaron abandonadas, que han sido invadidas y que se requiera pues una acción de gobierno para devolverlas a sus dueños originales. No sé si ya lo presentó aquí el Infonavit, sino para que se presente en la próxima conferencia que tiene que ver con vivienda. Probablemente vengan mañana, les informo de una vez, paréntesis, que la conferencia de seguridad la vamos a pasar para el jueves, porque estamos esperando que se cierren todos los datos de abril. Recuerden que hay unos días en que se consolidan, se concilian los datos con las fiscalías estatales y queremos presentar el cierre de abril, entonces va para el jueves y probablemente mañana presentemos vivienda. Se estima que hay más de 600,000 viviendas abandonadas o ocupadas de manera irregular en el país, imagínense. ¿De qué viviendas estamos hablando? Viviendas que se construyeron principalmente en el periodo de Fox y de Calderón, en donde las viviendas del Infonavit eran en realidad negocios privados, no representaban la necesidad o el acceso a una necesidad de las y los trabajadores. Se construyeron muchas viviendas alejadas de los centros urbanos, algunas de 35 metros cuadrados, han encontrado algunas de 10 metros cuadrados, sin servicios, sin cercanía a las poblaciones. El trabajador accedía a un crédito que ya sabemos cómo era, donde cada vez el crédito aumentaba más en vez de disminuir conforme se iba pagando. Y además nunca podían habitar la casa porque o no tenía servicios o estaba muy lejos o de plano nunca se construyó. Pero hay más de 600,000 viviendas en estas condiciones. ¿Qué estamos haciendo? Primero un censo
Se está realizando en este momento entre el Infonavit, la SEDATU y Bienestar un censo, porque se tienen las direcciones de todas esas viviendas construidas con el Infonavit, para ver en qué situación está la vivienda, si está ocupada por la persona que pagó su crédito, si está ocupada por otra persona o si está abandonada y en qué condiciones está en la vivienda. A partir de ahí vamos a hacer un programa, sea de regularización, por supuesto quien no puede habitar su vivienda pues no puede pagar su crédito, y ver qué vamos a hacer con esas viviendas. Entonces, en este momento estamos en el censo. Una vez que termine el censo y que sepamos en qué condiciones están esas viviendas, ya presentamos el programa de atención a este caso. Pero es muy distinto a lo que mencionas. El otro tema es el tema de posibles o presuntos delincuentes que se adueñan de una vivienda que ocupa una familia que por alguna razón a lo mejor no está ocupada y la están rentando y hay momentos en que está sola o alguna otra condición de este tipo. Eso en particular en el Estado de México lo está viendo la Fiscalía del Estado de México con apoyo del Gabinete de Seguridad, que fue pues el caso muy sonado que también lo está viendo la Fiscalía. De esas 600,000, ¿se tiene una idea de cuántas serían en el Estado de México? No si hay. quieren, esperamos a que lo presente ya el Infonavit, el programa, junto con Edna Vega, la secretaria de SEDATU, para que puedan conocer exactamente todos los que nos escuchan en qué condiciones están las viviendas, qué es lo que va a pasar con el censo y qué se está previniendo. Y más allá de conocer el número de las que están invadidas, ¿alguna acción de gobierno en contra de estos grupos de la delincuencia organizada que sí están invadiendo? Eso tiene que verse con las fiscalías, porque es distinto el caso de las 600,000 viviendas, porque no necesariamente es un delincuente que fue y ocupó una vivienda, sino una persona con necesidad de vivienda o una familia que lo ocupó. Aunque pueda ser un acto que no parece legal, es una condición distinta a una banda que se dedique a despojar de viviendas a las personas. Es distinto el fenómeno, más allá de si tiene un asunto penal o no. Entonces, en este momento, ustedes saben, desde el presidente López Obrador no se está desalojando, pero hay que atender el caso de las viviendas construidas por el Infonavit hace tiempo. El otro caso de despojo se atiende a través de las fiscalías. Muchas gracias. Y por último, Presidenta, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su llamado a hacer un paro a partir del 15 de mayo, un paro nacional de todos sus agremiados. Aquí hemos visto que han venido representantes de la CENTE, también del sindicato, para dialogar con ustedes y evitar este paro. ¿En qué van estas pláticas? Hay diálogo con todos los maestros y maestras, tanto a través de el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la coordinadora, hay diálogos estatales en donde está participando la Secretaría de Educación Pública para atender las demandas locales. Están los puntos que ofrecimos desde hace tiempo, que tienen que ver con el FOBISTE, el congelamiento de la jubilación y algunas otras acciones de apoyo a las maestras y los maestros. Entonces hay un diálogo permanente y va a seguir el diálogo. ¿Con lo que ustedes han ofrecido no tendría sentido un paro nacional? Pues ya vamos a pedirle al secretario de Educación que venga. Lo importante es que hay diálogo, que hay comunicación y que hay coordinación. Y en la medida en que podamos cumplir las demandas justas de las y los maestros, lo vamos a hacer. A veces pues sobrepasa el presupuesto del gobierno y es difícil cumplir las demandas que solicitan, pero nuestro apoyo a las maestras y los maestros, y vamos a buscar la mejor condición para ellos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver acá, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, entonces, con esta estimación de 0.7 puntos porcentuales, ¿la meta mínima de crecimiento anual en México es de 2.7% en su administración? Estamos revisando con Secretaría de Hacienda. ¿Cuál fue el que presentaste de las previsiones? Entre 1.5 y 2, lo que se presentó para este año en la última actualización que se tuvo que presentar al Congreso.
y se están haciendo permanentemente todas las evaluaciones. Lo importante es lo que hemos mencionado, que no es que nosotros estamos esperando a ver qué va a pasar en la economía de los Estados Unidos y estamos cruzados de brazos a ver qué va a pasar. No, hay un trabajo permanente de todo el gabinete y particularmente el gabinete económico para fortalecer la economía nacional y que no solamente haya crecimiento, porque el crecimiento del PIB es una variable. Para nosotros nos interesan las variables que tienen que ver con el bienestar de las y los mexicanos, que a veces no solo es el crecimiento, o a veces ni siquiera en el crecimiento se refleja, sino una mejor condición y calidad de vida de las y los mexicanos y particularmente el crecimiento del empleo bien remunerado. Entonces, en eso estamos trabajando. Para eso es el Plan México. Entonces, el Plan México hoy se presenta lo que nos comprometimos y hay varios otros temas que están pendientes de presentar, como los polos del bienestar, por ejemplo, que ya los vamos a presentar pronto, y otros más. Y estas medidas, es importante, también han sido dialogadas, consensadas con los distintos sectores productivos del país. Entonces, para poner una cifra, el mínimo sería 2.2% anual. No quisiera yo poner una cifra, lo importante es que no tiene que ver con estas visiones negativas, pesimistas de organismos financieros internacionales que han dado para México, porque estamos trabajando permanentemente, repito, no solo para el crecimiento, sino principalmente para el bienestar. Gracias. También preguntarle en otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace unas nuevas declaraciones, palabras más, palabras menos, dice que usted tiene miedo de los cárteles del crimen organizado. ¿Qué responderle a estos comentarios, presidenta? Mire, yo no quisiera que… Hay muy buena comunicación con el presidente Trump. En 3 meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido, no sé, más de 5 llamadas. Y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Entonces, no quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora otro reportero le pregunta al presidente Trump y ¿para qué generar un desencuentro? Entonces, lo que yo dije el sábado es que en efecto en alguna llamada, más que como un amago, como lo presentó el Wall Street Journal, el presidente Trump dijo, queremos ayudar a México y para ayudar a México pues queremos mandarles, entre otras, tropas o si es que lo necesitan. Y yo le dije, no, presidente Trump, eso no, podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Les pongo un ejemplo. Recientemente, hace 3 días salió que el presidente Trump dijo mano dura a el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Eso no se había oído nunca de un presidente de los Estados Unidos. Y es importante para México que se detenga el tráfico de armas, así como nosotros estamos trabajando muy fuerte para disminuir, detener el tráfico de fentanilo de México hacia los Estados Unidos y de otras drogas. Entonces, hay muy buena relación también entre el Comando Norte, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa. Hay muy buena relación entre el secretario Ebrard y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro. Entonces, no vale la pena, y no es un asunto, ustedes saben que nosotros aquí estamos con una estrategia de seguridad que van a ver el jueves, tiene muy buenos resultados. Entonces, evidentemente, pues cada quien tiene su manera de comunicar, pero no quisiera que se volviera esto un debate a través de los medios de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos nuestra comunicación, hay muchísimos acuerdos y sigue habiendo esa buena comunicación. Y cuando hay desacuerdos, pues también se hacen a través de los medios
oficiales y de la comunicación personal. Entonces, mejor lo dejamos ahí para que no haya ahí un tema de un debate a través de los medios. Así como México ha estado cumpliendo con la serie de acuerdos que se han planteado en estas llamadas, ¿Estados Unidos está cumpliendo con los acuerdos que ustedes les plantearon, Presidenta? Sí, y hay muchas otras cosas que estamos todavía revisando. México ha tenido, dentro de todo el esquema de aranceles que ha decidido el presidente Trump al mundo entero, México está en una condición mejor que muchísimo, bueno, yo diría que la gran mayoría de los países del mundo. Y eso es gracias a la comunicación que tenemos. Tenemos buena comunicación en otros temas, como en migración, como en seguridad. Entonces vamos a mantener esa buena relación y sobre todo esta relación de respeto que se ha dado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. En otro tema, Presidenta, estamos a menos de un mes de la elección al Poder Judicial. ¿Usted estará participando con su voto? ¿De qué manera se está orientando para elegir a los distintos candidatos? Pues revisando, igual que todos los mexicanos, en las páginas del Instituto Nacional Electoral, el perfil de todos los que se están presentando, todas las que se están presentando, y hay que votar, a votar el 1 de junio. ¿Ya cambió su domicilio o votará en San Andrés? Ya cambiamos el domicilio, ya vamos a votar aquí. Ya no voy a votar allá en San Andrés Totoltepec. Y por último, preguntarle ayer sobre el tema de la zona metropolitana, principalmente en el oriente del Estado de México. ¿Cuándo los mexiquenses del oriente podrán palpar estas mejoras en calidad de vida, Presidenta? Poco a poco se va a ir notando. Iniciamos con este programa de mejoramiento de vivienda. Este año vamos a hacer una inversión muy importante de más de 3,000 millones de pesos para acceso a agua potable en todo el Estado de México y la ciudad, pero particularmente en el oriente. Por decirles algo, en el tiempo que llevamos, se han rehabilitado prácticamente todos los pozos de Ecatepec que estaban cerrados. Se rehabilitaron ya 3 plantas de potabilización para Ecatepec. Todavía hay zonas de Ecatepec que no tienen el acceso que se requiere al agua potable, pero hay otras zonas que de plano no estaban recibiendo agua y que hoy ya tienen esa posibilidad. Y así como Ecatepec, para muchas otras, para los 10 municipios donde estamos trabajando. Agua potable, fuimos el viernes a visitar esta obra impresionante de 1,5 kilómetros del nuevo colector en Chalco para evitar inundaciones. Es completamente nuevo. Es una inversión de más de cerca de 500 millones de pesos. Va a evitar inundaciones. El lunes de hoy en 8 inauguramos el trolebús elevado para Chalco y de ahí nos vamos a ir a Iztapaluca. Vamos a iniciar este mismo año. Es decir, son varios programas y ayer mencioné que vamos a ampliar el número de preparatorias y al menos un pequeño campus universitario de las universidades que estamos creando en cada uno de los 10 municipios. Muchas gracias, buena semana a todas y todos. Bueno, a ver acá para terminar de este lado. Presidente, buenos días a todos. Preguntarle, Presidenta, sobre el caso de este agente de la extinta Policía Federal ejecutado el 30 de abril en el estado de Morelos, condecorado como héroe, testigo clave en un caso de un líder criminal. ¿Tenía protección del gobierno federal? Si les parece que el jueves lo informen con todo detalle el Gabinete de Seguridad, lo hemos visto en el gabinete, pero me gustaría que lo informara directamente el secretario García Harfuch. Y en temas también de seguridad, preguntarle sobre el caso del rancho Izaguirre del estado de Jalisco. Este fin de semana fue detenido el presidente municipal de Teuchitlán. ¿Qué le informó su gabinete de seguridad? Pues el caso lo está llevando la Fiscalía General de la República. Como ustedes saben, nosotros pedimos que la Fiscalía trajera el caso y pues más bien es el fiscal quien tiene que informar pues cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial del presidente municipal. Él llevaba ya en la presidencia municipal, fue reelecto, o sea, lleva más de este año, que es cuando entraron los presidentes municipales de Jalisco.
Entonces ya lleva tiempo ahí en la presidencia municipal, entonces la Fiscalía tiene que informar cuáles son los vínculos o los presuntos vínculos con uno de los cárteles. ¿Va a escalar esta investigación lo que le hayan comentado hoy en la mañana al representante del fiscal? del fiscal? Que informe el fiscal. Lo importante, quiero mencionarlo, el grupo de buscadoras que entró por primera vez al rancho Teuchitlán, en Teuchitlán, Izaguirre en Teuchitlán, me escribió una carta después de la conferencia de prensa del fiscal. Le pedí a la secretaria de Gobernación que pudiera haber por lo menos un llamado del fiscal con este grupo de buscadores, de buscadoras, Guerreros se llama, creo, ¿verdad? Guerreros buscadores. Y hubo una llamada de teléfono del fiscal con la presencia de la fiscal de víctimas, Irene Herrerías, con ellas para poder pues seguir teniendo comunicación y que ellas puedan expresar libremente lo que encontraron en el rancho y que puedan ser pues atendidos en toda la magnitud las solicitudes que tengan, además de las reuniones que se están teniendo con la Secretaría de Gobernación. Si es necesario, sí. Por ahora pues están reunidos con la Secretaría de Gobernación y van muy bien las reuniones. Gracias. A ver acá para terminar de este lado. Gracias. Mariana Madrid, de Canal 13 Albavisión. Una precisión para la presentación del secretario de Hacienda. ¿Aumentarán 10% las compras en general o aumentarán 10% del contenido nacional? Del contenido nacional. 10% del contenido nacional de las compras de gobierno. Muchas gracias. Sustitución de importaciones. Sí, lo anunciaremos en la Convención Bancaria. Sí. ¿Hay expectativa de los especialistas de que haya una contracción de la economía en el segundo semestre y de que incluso se alcance una inflación del 3.8%? ¿Ustedes tendrían también estas estimaciones o cuáles serían sus cifras? ¿Quieren? A ver, Edgar y luego Marcelo. Con su permiso, Presidenta. No, nuestro escenario base es de un crecimiento positivo de la economía, medido en términos del PIB. Como mencionaba la Presidenta, hay otros indicadores de bienestar también que son muy importantes. Estamos en niveles mínimos de desempleo. La medición actual surge a partir de la consolidación de las encuestas en el 2005. El último reporte de desempleo estamos en 2.2%. La masa salarial está en máximos históricos. Hay un crecimiento muy sólido de los datos del empleo, sobre todo del empleo formal. Entonces, si nos atenemos incluso a la variable más, tradicional, que es el crecimiento del PIB, nuestro escenario base sigue siendo de crecimiento positivo en el trimestre y en el año, basado en lo que mencionábamos. Hay una base de crecimiento muy sólida y esta estrategia lo que busca justamente es aumentar el gasto interno y la inversión. Bueno, brevemente te diría que siempre hay que tomar con reserva las expectativas por el margen de error que ha habido, que es enorme. Pero más en esta ocasión porque tenemos todavía muchos elementos por verse. O sea, en qué va a terminar toda esta reorganización del orden comercial y qué efectos va a tener, cuánto va a durar. Hay algunos elementos que todavía no tenemos la respuesta completa. Pero también creo que hay otro elemento sustantivo en donde diferimos, porque no están midiendo el efecto que va a haber a partir del segundo semestre en relocalización de cadenas productivas. O sea, solo estás contabilizando elementos negativos, pero no estás viendo algunas cosas que están empezando a suceder. Entonces, yo diría que tomáramos con mucha reserva muchas de esas previsiones que están bien, por esas razones que te acabo de comentar. ¿Cuál es nuestra previsión? Lo que acaba de decir el secretario de Hacienda. ¿Y en qué se fundamenta? En los datos consistentes que tenemos verificados y en la confirmación de flujos de inversión y movimientos de líneas de producción que estamos constatando en nuestro territorio. Gracias. Y, Presidenta, ¿ya tendrá su gobierno conocimiento de en qué se gastará el remanente del Banco de México? Estamos trabajando en eso.
Hay una parte por ley que tiene que irse a pago de la deuda. Entonces, Edgar, normalmente tenemos reunión los lunes, ahora nos vamos a ir corriendo a Puebla. Entonces, tenemos reunión esta semana para ver el cálculo exactamente de cuál es el monto que se va a destinar a inversión y de ahí pues ya informaremos en qué se va a destinar. Muchas gracias. Ahora sí de este lado, a ver acá. Gracias, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Siguiendo con el tema de economía, ahora el presidente Donald Trump dice que aplicará un impuesto del 100% a las películas hechas en el extranjero, alegando que la industria cinematográfica estadounidense está muriendo. ¿Cuál es su opinión y qué apoyos habrá que incrementar el gobierno mexicano para apoyar esta industria? Bueno, ahora subió un poco en este año el apoyo de descuento por impuesto para cine nacional. ¿Cuánto fue, Edgar? No sé, no lo recuerdo en este momento. Sí, se los damos si quieren mañana exactamente en cuánto aumentó. Pedimos si quieren que venga Claudia a platicar lo que está haciendo IMCINE y todo el trabajo que está haciendo también en Estudios Churubusco, y es un trabajo muy importante y de apoyo a la industria cinematográfica, y vamos a seguir conforme avance el sexenio también apoyando más. Ahora, la manera de producir ahora en el sistema o en la industria cinematográfica pues es muy variado. Ya no es exactamente como antes, que todo se producía dentro de un estudio, que todo se producía en Hollywood, y ahora pues se ha globalizado muchísimo esa industria, incluso con las plataformas digitales. Ya no todo se presenta en las salas de cine, sino a través de las plataformas digitales, pues se difunde muchísimo la producción cinematográfica. Entonces habría que ver pues este tema de los aranceles que impulsa el presidente Trump, pues cómo en algo tan global como una plataforma digital podría implementarse, ¿no? Es más complejo. ¿Esta convención del 8 y 9 de mayo usted va a asistir a la convención bancaria? Sí, vamos el jueves. El jueves en la mañana vamos a ir como parte de los planes de justicia, a entregar tierras al pueblo wixárika, y en la tarde vamos a la Convención Nacional Bancaria, y Hacienda ha estado trabajando con los bancos para poder ampliar las posibilidades de financiamiento a las micro y pequeñas empresas. Aquí, sí, de aquí nos vamos. Presidente, en otro tema, ¿tiene información de qué banda de Estados Unidos está en contubernio por autoridades mexicanas sobre el huachicol? ¿Cómo se va a trabajar estos desafíos de organizaciones criminales dedicadas al contrabando? ¿Y cómo está esta seguridad en las aduanas? Se está haciendo un trabajo muy importante de colaboración, de coordinación, y también pues de atención al fenómeno del huachicol. Yo quisiera esperar a que se presentara completo antes de adelantarlo. Tiene que ver con entrada de combustibles a través de puertos y fronteras, que algunos ya se mencionaron en su momento, se dio la noticia, cómo fue este vínculo, cómo es que se dio, etcétera, etcétera. Y hay mucha coordinación con las distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces ya en su momento vamos a presentarlo completo, en este momento pues está en proceso de investigación. Y haciendo otro énfasis en la Carta Morena, de último momento la dirigencia borró la orden de suspender cualquier indicio de proselitismo. ¿A qué se debió este cambio? ¿Usted sabía por qué esto quedó afuera? No, pues ni fui ni debo ir al Consejo de Morena. Yo lo único que hice fue enviar una carta con mis opiniones para ser tomadas en cuenta, pero ya lo que ocurre en Morena pues ya es un asunto del propio Consejo y de la propia dirigencia de Morena, ya no es un asunto de la presidenta y ellos lo tienen que informar. De que se haya quedado fuera ya última hora. No, ya no me corresponde opinar en eso.
Y por último, en estos días en la conferencia del Episcopado Mexicano que se llevó a cabo del 28 de abril, ellos tienen un temor que la reforma no pueda ser efectiva con todo esto que esperan por los mismos servidores públicos de que caigan en manos del narco. ¿Cómo? Durante la conferencia del Episcopado Mexicano que se llevó a cabo el 28 de abril, expresaron su temor respecto de que tras las elecciones del 1 de junio quede en manos del crimen organizado y temen de que la reforma quede en manos de ellos. ¿Y qué le contesta usted a ellos? No va a ser así. No ocurrirá de esa manera. Pero fíjense que el jueves vamos a presentar, porque ayer hubo otra liberación muy grave. Sí vamos a presentar cuántas liberaciones desde que entramos al gobierno han hecho los jueces, vinculados con delincuencia organizada, que son muy graves. Entonces sí sería bueno para todos aquellos que dicen que no debe haber elección del Poder Judicial. ¿Qué opinan de lo que pasa? De jueces que impunemente liberan a delincuentes cuando hay pruebas suficientes de su participación, porque eso es justamente lo que queremos cambiar, que haya un Poder Judicial que responda a la justicia. Entonces, hoy está ocurriendo que hay jueces, sea por comisión, por omisión o por otra razón, pero están liberando, ya déjense delincuentes de cuello blanco, delincuentes vinculados con la delincuencia organizada o que dan amparos sin justificación. Que hace 2 años. Ya yo creo que eso ya pasó, ¿no? Ya hablamos de ¿Qué delincuente fue el que soltaron? Cedillo, y la gente está contenta con la elección al Poder Judicial y es una manera muy democrática de sanear el Poder Judicial, de sanearlo, de acabar con esta nepotismo, corrupción y estos jueces que impunemente liberan delincuentes de la delincuencia organizada, porque la gente demanda seguridad, paz, y evidentemente el Poder Ejecutivo tiene un papel fundamental, la Fiscalía tiene un papel fundamental en este proceso, pero los jueces también. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, estas organizaciones que están preocupadas por la elección de lo que está pasando ahora? Y en la elección no va a salir bien, la elección va a salir bien y la gente va a participar. ¿A qué delincuentes soltaron, presidente? Usted dice que ayer… Ya el jueves van a dar toda la información. Gracias. A ver acá, vámonos así en escalerita. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. Quisiera preguntar o conocer su opinión, presidenta, sobre el anuncio de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, que dijo pues que va a estar cerrando o estaría cerrando al menos 4 oficinas en México. ¿Eso tendría algún impacto en la atención a los migrantes en nuestro país, sobre todo en la zona del sur? Pues hay buena coordinación con ellos, con ACNUR, hay muy buena coordinación y pues aun cuando no tengan estas oficinas vamos a seguir con esta coordinación y de todas maneras hay atención por parte del Gobierno de México. ¿Se tiene el dato de cuántos son los migrantes que hoy están o que permanecen en México? Se los damos si quieren mañana, a ver si mañana va la información. Vamos a dar la información si gustan de los repatriados desde la entrada del presidente Trump, de qué nacionalidad, bueno, repatriados son mexicanos obviamente, y otras nacionalidades que han llegado a México, y también de cuántos estimamos que permanecen en nuestro país y en dónde. Muchas gracias, presidenta. En otro tema quisiera preguntarle sobre, digamos, si ya se tienen detalles de cómo será el proceso para entregar el agua a los Estados Unidos en el marco de este acuerdo y, pues, digamos, de lo que se anunció hace algunos días, de dónde van a salir o de dónde se tomará el agua para entregársela a los Estados Unidos. A ver, primero, porque dicen que por temor a aranceles estamos entregando, nada que ver.
Es parte del acuerdo de 1944. Estados Unidos entrega agua por el Colorado y nosotros entregamos por el Bravo. En los últimos años, debido a la sequía, México había disminuido las entregas, producto de la sequía. Entonces lo que hubo fue un trabajo muy bueno, porque fue un trabajo técnico, en donde el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México, a través de la instancia que es SILA, con los técnicos de Comisión Nacional del Agua, con la coordinación con los gobiernos estatales, y de su lado, de igual forma, se sentaron a ver cuánta agua está disponible, cuánto se puede entregar ahora que no afecte a México, cuándo nos tenemos que volver a reunir para ver, de acuerdo a la temporada de lluvias, cuánta agua adicional se puede entregar después de la temporada. Entonces, a partir de ahí, de ese trabajo muy técnico, pues se definieron cuáles son las entregas que se tienen que dar y en dónde. Entonces, fue un acuerdo vinculado con el Tratado de 1944. Entonces, y ya los detalles fueron publicados en un comunicado por parte de Relaciones Exteriores y también por parte del gobierno de los Estados Unidos. En este caso se involucró también la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos y el secretario Verdeguer. Y fue un trabajo muy técnico, la verdad, bien elaborado, y que no pone en riesgo, pues, obviamente, las entregas al consumo humano y también las medidas que se van a tomar en caso de que no haya suficiente agua para todos los agricultores de apoyo. Y aprovechando, no por la entrega, sino por la propia sequía. Claro. Muchas gracias. Aprovechando este tema que sí que tiene que ver también con el tema de la sequía, que es lo que ha estimado, pronosticado con agua, ¿cuáles serían las acciones que se estarían tomando desde su gobierno para garantizar? Hay un trabajo muy importante que se está haciendo de uso eficiente del agua, de tecnificación de riego agrícola. Eso nos va a ayudar mucho para poder utilizar el agua que hoy es para riego, para consumo humano, y al mismo tiempo aumentar la productividad del campo, porque cuando hay tecnificación del riego, pues hay aumento en la productividad. Entonces, eso es parte de lo que estamos trabajando. Obviamente no va a quedar este año, estamos hablando de un programa de 2-3 años que ayude a todos los agricultores. Y en particular, pues para cada estado se están haciendo algunas medidas, para Sonora, para Chihuahua y para Coahuila principalmente, y algo para Sinaloa. Muchas gracias. Presidenta, quisiera aprovechar solamente, si puede comentarnos el secretario de Economía en este tema que explicaba sobre los textil, la participación de la Fiscalía. Él decía que hay algunos delitos, ¿verdad? Si nos podía hacer la precisión, por favor. Muchas gracias. Bueno, brevemente diría lo siguiente. Mira, todo este trabajo es un trabajo en equipo con diferentes instituciones, cada quien en su rol. La unidad de inteligencia financiera, yo diría, ha sido muy importante, porque por primera vez congelamos las cuentas, no nada más es ir a clausurar la empresa, las 8 empresas que mencioné. Entonces, hay atrás un trabajo de meses, y aquí debo reconocer también el trabajo de Pablo Gómez y todo su equipo, que nos ha ayudado pues meses en buscar, determinar qué empresas, por las 8 que dije, son 24,000 millones de pesos en un año, mintiéndole al gobierno, evadiendo al fisco, provocando pérdida de empleos en la industria textil y del calzado. Entonces, y en ello el fiscal general, en particular el doctor Gertz, ha tenido interés de apoyarnos y orientarnos en todas las medidas que hemos tomado, qué procede, qué no procede, qué es delito federal, qué no es delito federal. Lo mismo te puedo decir de la Agencia de Aduanas de México. Rafael Mollinedo personalmente ha verificado qué agencias aduanales se les va a cancelar la licencia, porque hay 5 agencias aduanales en proceso ahorita de cancelación solo por esas 8 empresas, porque ¿de qué te sirve solo cancelar el permiso de la empresa si no congelamos las cuentas, si no vamos a ver quién es el beneficiario y todo lo que te acabo de decir? Entonces es un trabajo en equipo de todas estas dependencias.
Y desde luego la Secretaría de Marina también nos ha ayudado, el secretario de Hacienda ha estado en varias reuniones, es decir, es un trabajo de equipo, no de la Secretaría de Economía, y les agradezco a todas y a todos su apoyo. El tema del acero, los países que decían China está entre ellos, los que se están revisando las regularidades. Sí, y también Estados Unidos. ¿Pero por qué delitos entró la Fiscalía? ¿Perdón? ¿Por qué delitos entró la Fiscalía? La Fiscalía le damos, ha sido, como decía yo, ha acompañado toda esta estrategia y nos ha sido como un gran asesor nuestro y ahora están haciendo investigaciones. Vamos a ver en qué resultan las cosas, porque el primer paso es pues, cancelas la empresa, pero después la pregunta es, bueno, pues ¿quién se beneficia de todo esto, no? Estos 24,000 millones, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Y qué delitos puede haber? Entonces, no me quiero adelantar, seguramente vamos a encontrar delitos graves No, el equipo que nos está ayudando es Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la Fiscalía General de la República en su área de competencia, los gobiernos de los estados, Baja California nos ha estado apoyando, Jalisco, Aguascalientes, varias entidades federales. Usted mencionaba que son 8 empresas, pero también deben de haber… Son 8 empresas a las que les cancelamos, 5 son empresas que importan temporalmente, mintiendo, textiles y 3 calzado. En ambas condiciones, nunca exportaron eso, estaban engañando al gobierno. Entonces, ya se tomó la acción, pero va a haber una consecuencia. Entre otras, cancelar a las agencias aduanales. Son 5. Ahorita están en proceso de cancelación. Y congelar las cuentas de quienes participan. ¿Por qué la Fiscalía? Pues la Fiscalía que nos está diciendo, bueno, vamos trabajando juntos desde ahora para que cuando identifiquemos todos los delitos que hubiese, primero determinar si son federales o locales. Y segundo, acompañar el Ministerio Público a todo lo que hagamos para que tengamos éxito. Entonces, eso es a lo que me refiero. A ver, yo creo que es importante que se vea por qué esta revisión que se hace. Hay un mecanismo que se llama IMEX, que lo pueden obtener distintas empresas cuyo objetivo fundamental es la exportación. Entonces, por ejemplo, si se importa la industria de la maquila, que importa muchísimo de Estados Unidos, fabrica en México y luego todo lo exporta. Esas industrias no pagan IVA, porque así está establecido como un mecanismo de apoyo para la industria exportadora. En algunos casos empezaron a importar no de Estados Unidos, que digamos era el objetivo dentro del tratado, sino de otros países. Y no había problema porque dentro de los mecanismos o las reglas de la Organización Mundial de Comercio era válido pues que se importara, o es válido que se importe de otros países para exportar. Y obtuvieron, porque dijeron otra cosa las empresas, no porque hubiera colusión, su registro de IMEX. Pero ¿qué empezó a pasar? Que en realidad no lo exportaban, sino que lo vendían para el mercado interno. Entonces, empresas que importaban o que importan y que no exportan todo, sino que alguna parte o todo lo venden en México. Entonces, si lo venden en México, tienen que pagar IVA a fuerzas. Si no, pues tienen esta exención. Entonces, a la hora de estar revisando estas empresas, la Secretaría de Economía encuentra pues que hay muchas que lo hacen para el mercado interno, que no es para la exportación. Y entonces ahí empieza todo el proceso de revisión de por qué se les dieron a esta, por qué los agentes aduanales que deben revisar que si se queda o si se exporta no estaban registrándolo. Y ahí viene todo este procedimiento, y si se congelan cuentas de esas empresas, y si hay un delito penal, pues lo tiene que investigar la Fiscalía. Ese es el esquema. Hay otros también donde hay muchísimas formas de importar. Si se importa de una manera, pues se paga un impuesto, si se importa de otra manera, se paga otro impuesto. Y entonces hay empresas que importan y que mienten a la autoridad, diciendo que en realidad están importando de una manera para no pagar impuestos.
O ahora se están poniendo los precios de referencia porque se dice, pues importé una bicicleta y cuesta 5 centavos. No, pues discúlpame, no puede costar 5 centavos una bicicleta. Tiene que costar, pues aunque se haya fabricado en otro lado, pues lo mínimo indispensable de lo que cuesta el acero a nivel internacional, si es que es de acero. Entonces se le pone, pues el valor mínimo es y sobre eso pagas los impuestos. Eso es lo que estamos haciendo con esto de los precios de referencia, la revisión de las IMEX, y pueden seguir importando. Sí, bueno, tienen que resolver su problema de haberle mentido a la autoridad, pero se puede importar. El tema es que tienen que pagar impuestos. No pueden mentirle a la autoridad de que eso se exporta cuando en realidad no se exporta. Se está quedando en el mercado nacional, aparte de otras cosas que se pueden considerar como importación ilegal. Ahora sí. Gracias. Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, en toda esta estrategia que ha manejado su gobierno en torno al tema de la búsqueda de personas desaparecidas y que incluye iniciativas para reformar leyes, había mencionado que se dio un momento para que madres y padres buscadores hablaran con la Secretaría de Gobernación para pues agregar algunos elementos o tal vez cambiar algunas cosas. Primero quisiera preguntarle si cuándo se tendría previsto que se tengan listos ya estos, no sé si sean modificaciones, si va a enviarse de nuevo la iniciativa. Vamos a dar todo el mes de mayo. Ya se presentaron muchas de las modificaciones por parte de los grupos de organizaciones de buscadores, de buscadoras. Todavía hay varias reuniones pendientes y se va a hacer pues las modificaciones que están sugiriendo. El objetivo es que haya un extraordinario en junio. Hay varias leyes que quedaron pendientes, entre otras algunas de economía. Entonces que haya un extraordinario en junio y poder tener pues los acuerdos durante el mes de mayo para que ya puedan ser aprobadas. ¿Se enviarán como tal modificaciones? ¿Se enviarán como modificaciones o una nueva iniciativa? No, yo creo que en diálogo con los diputados y senadores se pueden hacer las modificaciones, y si son muy distintas, pues ya se envía una nueva iniciativa. Pero hasta ahora creemos que si involucramos en su momento a diputados y senadores y que conozcan todo esto, se puede hacer a partir de la iniciativa que se envió, claro, o las iniciativas que se enviaron. Sí, algunos grupos de colectivos, bueno, todos siguen, se mantienen en las búsquedas de sus familiares que están desaparecidos, y bueno, pues insisten, por supuesto sabemos que insisten en que hay todavía algunas irregularidades o inconsistencias en la forma en cómo las comisiones de búsqueda están llevando a cabo la labor. Sabemos que estas modificaciones es precisamente para fortalecer esto. ¿En qué momento se podrá notar la profesionalización de las personas que forman parte de las comisiones locales de búsqueda para que sean las familias quienes acompañen y no al revés? Sí, a ver, una parte le corresponde a las fiscalías, esto es importante. Y también las modificaciones que se enviaron tienen que ver con eso, la profesionalización del área de desaparecidos en las fiscalías estatales, porque es ahí en donde hay la principal investigación. Y son quienes tienen muchos de los instrumentos para la búsqueda. Y además, pues las comisiones de búsqueda y la colaboración y la coordinación con los familiares. Entonces están tomadas los dos temas en cuenta. Claro, sobre este tema ya nada más un par de puntos que planteo de una vez es, por un lado, el tema de, bueno, sí vamos a tener los informes de forma pública, el tema de los registros que han tenido ustedes de personas, el número de personas desaparecidas de acuerdo con la metodología que siguen, y por otro lado, bueno, también de acuerdo con investigación en proceso, publicada en proceso, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el Valle de México, la cuestión metropolitana, no nada más en la Ciudad de México, sino todo el entramado que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, como sabemos, colectivos. Muchas de las personas desaparecen en la Ciudad de México, son de la Ciudad de México y aparecen sus restos en estados colindantes. En este sentido, yo quisiera preguntarle también en un nivel preventivo. En la Secretaría, por ejemplo, de Seguridad, sabemos que la ciudad es una de los lugares más monitoreados con cámaras de videovigilancia. Saber si
¿se tiene también contemplado un análisis o una revisión de lo que hay en estos centros de monitoreo para saber si hay el personal suficiente para revisar, por ejemplo, zonas boscosas en la Ciudad de México, por ejemplo, Tlalpan, Álvaro Obregón, donde pueden darse las desapariciones y tal vez de manera preventiva puedan evitarse? O sea, no llegar como a la parte ya de buscarlas cuando no se les encuentra. Si se hará esta revisión, por ejemplo, en la capital del país, en otros estados, del número de personal necesario para monitoreo por sectores, de si las cámaras todas sirven, si los equipos en los propios centros de monitoreo también están en funciones. Esos dos aspectos, una de manera preventiva y la otra los informes. Bueno, Clara presentó hace unos días, Clara Brugada, la jefa de gobierno, una serie de medidas que ha estado trabajando también con los colectivos de familiares de buscadores. Son buenos puntos y acuerdos que se tomaron. Desde que estuvimos nosotros en la jefatura de gobierno, generamos esquemas que ahora los queremos llevar a nivel nacional, de prevención y de alerta temprana, que es parte de lo que se está modificando en las leyes. Que en cuanto se reporte a una persona, pues de inmediato haya todas las alertas a nivel nacional para poderla encontrar en su momento. También estamos planteando la diferencia entre personas no localizadas y personas desaparecidas, que es algo también importante. Entonces, todo esto está planteado en las iniciativas que enviamos y ahora revisión de los colectivos para que se puedan mejorar. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, es un asunto que está pendiente todavía, que tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco, el diputado, el exgobernador de Morelos, no solo ya relacionado con el tema del delito que se le acusa por violación en grado de tentativa, que está en investigación, sino también por otros elementos que tienen que ver con quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante incluso la Fiscalía Anticorrupción, que tienen que ver, por ejemplo, en uno de los casos con la muerte de 8 adultos mayores en un albergue que, de acuerdo con las quejas y también con alguna denuncia, se dio por omisión de cuidados. Esto derivado de un supuesto plan de austeridad, según se acusan en estas quejas y también denuncias, y también algunas que apuntan hacia manejos irregulares en adquisición de medicamentos para suministrarlo en este tipo de centros. También, por ejemplo, se ha acusado el uso de la Casa de Gobierno para fiestas familiares, para fiestas a lo mejor no tan familiares, también de amigos, con cargo al erario, entre otros hechos que ya ha declarado un ex colaborador, Gerardo Becerra, ex asesor de anticorrupción, y que se han presentado estas denuncias. Yo quisiera preguntar, en el marco precisamente de estas sugerencias que hace usted como Presidenta de la República y como militante con licencia al Consejo de Morena, ¿cómo es que tal vez un exgobernador sigue siendo un representante del pueblo, un legislador, teniendo este tipo de investigaciones, algunas pendientes, que de hecho, por cierto, una recomendación de la Comisión de Derechos Estatal por el tema del albergue no fue aceptada por el exgobernador en su momento? Yo quisiera preguntarle en ese sentido cómo se debiera manejar ese tipo de situaciones ante hechos que todavía no están resueltos, pero que sigue estando en representación. Tú misma lo comentaste, ¿no? Son hechos no resueltos. O sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así es la ley en nuestro país. Entonces, hay estas presuntas acusaciones o estas acusaciones, pues que tiene que resolver la Fiscalía del Estado en todo caso. Y en su momento, pues ya tomará, más allá, pues primero tiene que ver con lo penal, si es que la Fiscalía está investigando, o con lo administrativo, si es un asunto administrativo, y en todo caso, pues ya después se verá la parte política, ¿no? Pero primero pues tiene que demostrarse. No sería necesario separarlo de la representación que tiene. Pues es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia, ¿no? Y en general, frente a cualquier investigación, pues primero es que se haga la investigación, ¿no? Gracias, Presidenta. En otro tema, hace unos días se cumplieron 13 años del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Es un caso que se mantiene pues cerrado, aunque
no resuelto. De hecho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había garantizado que se iba a reabrir el caso. Sin embargo, no se han notado avances en la situación. Quisiera ver si con usted va a seguirse esta situación hasta que se resuelva, porque recordamos que en el gobierno en el que se dio, Javier Duarte, pues él decía que se había sembrado la idea de que había sido por un asunto personal, pasional. Quisiera saber si en este gobierno se va a seguir con esta idea de que se reabra el caso y que se resuelva. Sí, lo retomamos. Y finalmente, presidenta, nada más que no quiero dejar pasar el caso. Apenas se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de la activista de Oaxaca, Sandra Domínguez. Sí, es muy doloroso. Sí, en uno de los videos antes de su desaparición, evidentemente, Sandra enviaba un mensaje al gobernador Salomón Jara y bueno, denunciaba también al funcionario Donato Vargas. En su momento, Jara había pedido que se separara del cargo. En ese momento declaró por un ratito, unos 8 o 15 días. Sabemos que está separado pues del gobierno, pero Sandra lo denunció por ser parte de un chat donde exhiben a mujeres en situaciones sexuales y también, bueno, pues después de esto desapareció junto con su esposo, como ya mencionaba, fueron apenas hallados sus restos junto con los de su pareja en una zona de Veracruz colindante con Oaxaca. Aquí la hermana o los familiares lo que han dicho es que pues sí regresó a casa, pero no como soñaban. Yo quisiera preguntarle si van a tomar en cuenta el tema de la investigación a este funcionario o exfuncionario, no sabemos en qué situación está. Si quieren está. El gabinete que conteste el jueves, han estado trabajando y hay varias líneas de investigación. Gracias. El último. Ya nos vamos a Puebla. Gracias, presidenta. Cristian Galarza, de Cultura Colectiva. Pues el fin de semana pasado, durante la inauguración de la Universidad Benito Juárez del Bienestar, en Texcoco, usted mencionó la defensa de la soberanía nacional, una vez más. El día de hoy vimos con la exposición del secretario de Economía también la defensa de lo hecho en México. Y yo le quería preguntar cuál sería el papel de las juventudes o si se pueden involucrar las juventudes o cómo se pueden involucrar las juventudes en la defensa actual de la soberanía nacional, ¿no? Ante de repente estos mensajes que sugieren pues lo contrario. Bueno, yo pienso que las y los jóvenes deben participar siempre, críticamente, en la defensa de su país, de la democracia, de las libertades, de la participación política, de la igualdad y de la defensa de la soberanía. No hay riesgo realmente, pero siempre hay que defenderlo, más un 5 de mayo. Y siempre hay que defender la soberanía. No, México le ha costado mucho su independencia y ha habido periodos en la historia reciente donde se ha abierto más la posibilidad de participación. Lo he mencionado, el propio hecho de el triunfo de Fox en el 2000, que menciona la Bastida en su libro como un tema de injerencismo, o la presencia de agentes de agencias de Estados Unidos en la época de Calderón participando directamente en acciones, fuera de la ley, por cierto, porque había ejecuciones extrajudiciales, no detenciones. Eso marcó la guerra contra el narco y por eso la violencia que se generó, entre otras razones. Entonces, no, nosotros colaboración, coordinación sin subordinación. Y la mejor manera es conocer la historia de México, las virtudes del general Zaragoza y lo que representa el 5 de mayo en la historia. Aunque después vino la intervención francesa, pero tardaron un año más después de la batalla del 5 de mayo para poder entrar a la Ciudad de México y tuvieron que traer 5 veces las tropas que estaban en México, Napoleón. Entonces hay que conocer la historia para no olvidar esos momentos y saber siempre defender a la patria en cualquier momento. Igual, durante ese evento pues nos enteramos o se nos informó de las carreras que van a estar, digamos, en este nuevo plantel.
que es Medicina Integral y Salud Comunitaria, así como Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica. Nos gustaría saber cuál es, digamos, la trascendencia de estas profesiones, en la transformación que usted está continuando. Fíjense que la Universidad del Bienestar Benito Juárez o las Universidades del Bienestar Benito Juárez tienen un esquema muy participativo para definir las carreras que va a haber en cada lugar. Lo trabajan con la población, preguntan cuáles son las carreras que están vinculadas con su territorio y además qué quieren los jóvenes en el lugar. Y a partir de ahí se define la orientación de las carreras. Hay distintas carreras en las más de 200 universidades del Bienestar Benito Juárez. Estas se trabajaron en particular con Atenco, pero también evidentemente con la población en Texcoco, porque esta universidad es resultado del Plan de Justicia para Atenco, que justo el 3 de mayo de este año se cumplieron 19 años de aquella brutal represión. Entonces, el presidente López Obrador hizo los planes de justicia para pueblos originarios, pero también para lugares en donde ha habido una injusticia marcada, como es el caso de Atenco. Y entonces ahí se inauguraron tanto la universidad como el hospital en Atenco, del IMSS Bienestar, y se va a seguir trabajando. Y las carreras se definen a partir de este diálogo que se tienen con las comunidades. Okay. En otro tema, y regresando un poquito al tema de la carta que envió a la militancia de Morena, hay un punto en el que menciona el turismo político. Tal vez la pregunta sería, ¿cómo diferenciar cuándo es turismo político y cuándo es estrictamente necesario acudir a este tipo de eventos? Porque vemos que muchos legisladores, senadores y otras dirigencias pues asisten a este tipo de foros internacionales, ¿no? Los foros internacionales son importantes, no es que estemos negando su importancia. El problema es cuando quieres viajar como tu objetivo principal, más allá de asistir a un evento, porque hay eventos que a lo mejor pues no tienen tanta relevancia. Para mí, pues las y los diputados tienen un papel en la Cámara, pero tienen un papel en su territorio, de vínculo con la ciudadanía que los eligió. Entonces, ese no se puede olvidar una vez que uno llega a la Cámara de senadores o de diputados o las cámaras estatales. Tienes que estar en contacto con la gente, para eso te eligieron. Entonces, no es que esté ocurriendo, pero hay que prevenirlo, de que el objetivo sea viajar, no sea asistir a un evento que tiene importancia para nuestro país. Y bueno, finalmente el 17 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Yo quisiera saber si en ese sentido usted tiene contemplada alguna política pública o el impulso de alguna iniciativa, de alguna reforma en ese sentido. Sí, si quieren, hemos estado trabajando particularmente con Bienestar, aunque también con otras secretarías, y presentamos aquí también con Gobernación por CONAPRED. Gracias, presidenta. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana.